Buenos días. Muchas gracias a todos por su presencia a esta tercera jornada de este ciclo para patronos. Pero antes de nada, déjenme que salude en primer lugar a don Carlos Romero, presidente del CEU, que nos acompaña. Las dos instituciones somos coautores o corresponsables de este ciclo, del que, por cierto, creo yo, desde luego, y creo que también puedo hablar en este nombre de Carlos, que estamos muy satisfechos del resultado, porque creo que, de verdad, ha respondido a nuestra expectativa, la expectativa que ha generado en el sector y el nivel de participantes, y también pues las ponencias que estamos teniendo. Esta, como saben, es la tercera sesión, que la primera se refirió a las funciones esenciales del patronato. En la segunda se trató concretamente de un tema muy importante, que es el derechos y obligaciones de los patronos, que muchas veces somos patronos de fundaciones y no nos hemos parado a pensar exactamente cuáles son nuestros derechos y obligaciones. Creo que se avanzó mucho, y hoy creo que va a ser muy interesante también, porque al final las cosas hay que llevarlas hay que aterrizarlas, y aterrizarlas es hablar del funcionamiento del patronato como un elemento clave de buen gobierno y de trabajar en pro de la fundación. Y para eso tenemos a dos ponentes estupendos, los dos de KPMG, Pedro León, que además de ser director de Relaciones Institucionales, es el director de KPMG, es el director de la fundación, y Ramón Puello, que los dos son grandes especialistas del área, llevan muchos años trabajando en cuestiones de RSC, de buen gobierno, etcétera. Uno viene del área jurídica, el otro del área económica, pero los dos son excelentes profesionales con una grandísima experiencia, y además yo lo puedo decir también como, entre comillas, usuario, porque nos han dado un apoyo importante también a la asociación, y creo que estamos muy orgullosos de haber podido trabajar con ellos, porque nos han enseñado mucho algunas cosas importantes del buen gobierno. Pero antes de pasarles a ellos la palabra, quería pasársela a Carlos Romero, con quien me honro de presidir esta sesión, y pues para que diga lo que le crea conveniente. Muchas gracias, Carlos, por tu presencia. Muchas gracias a ti, Javier, muchas gracias. Buenos días. Yo no puedo más que compartir con Javier Nadal su opinión sobre el éxito que está teniendo estas jornadas, porque solo hay que mirar dónde están ustedes. La asistencia masiva, parece que la fórmula elegida ha sido buena, y yo espero que no sea la última cosa que hagamos todos juntos. En cuanto a la jornada de hoy, yo creo que se promete muy apetecible. Parece ser que va a ser interactiva, lo cual nos animará más todavía a esto. Yo nada más agradecerle a los ponentes su ponencia. Pues es todo tuyo. Muchas gracias. Muchas gracias, Javier. Muchas gracias, Carlos, por vuestra presentación. Muchas gracias a la asociación y a la Fundación San Pablo CEU por participar en este ciclo y por invitarnos a formar parte de él. Y bueno, realmente es difícil, después de una presentación como la que nos ha hecho Javier y de la primera sesión que dio él mismo, la segunda que dio Isabel, pues hoy nos toca a nosotros y nos enfrentamos a un salón lleno y a una presión importante. Yo, de entrada, para rebajar expectativas, diré que Van Morrison es él, es decir, yo vengo de telonero. El que sabe de gobierno corporativo es Ramón, y lo vais a ver rápidamente, y yo lo que intentaré aportar es mi experiencia como director de una fundación, como patrono de otras y también miembro de algún consejo asesor, con lo cual pensamos que esta combinación, no sé si explosiva o no, esperamos que no demasiado explosiva, sí lo que haga sea generar un debate con vosotros, y para generar ese debate con vosotros también, y ahora os lo explicaremos, os vamos a preguntar a lo largo de la sesión vuestra opinión sobre determinadas cuestiones, y veremos los resultados en pantalla. Eso nos va a permitir pues sacar al final una serie de conclusiones sobre dónde o cuáles son los puntos fundamentales de trabajo para mejorar el funcionamiento de nuestros patronatos. Lo que queremos es hacer una sesión práctica que nos ayude a analizar qué es lo que tenemos, cómo están funcionando nuestros patronatos, y poder dar alguna pista
de algunas ideas que en alguna experiencia nuestra están funcionando. Tomamos como punto de partida que cada fundación es diferente y que por tanto las recetas universales no nos van a valer, y que tampoco pretendemos ser nosotros los depositarios del conocimiento en materia de fundaciones, que evidentemente es compartido con todos vosotros. Pero sí lo que queremos es lanzar alguna idea y someterla incluso a vuestra consideración. Es además muy importante este ciclo porque es muy consistente con el propio planteamiento que hace la asociación. La asociación no solamente nos propone a los miembros este ciclo, sino que predica con el ejemplo, y es la propia asociación la que ha elaborado unas normas de buen gobierno, la que está trabajando unas iniciativas muy enfocadas a trasladar la idea o los conceptos de buen gobierno corporativo, que nos pueden sonar más al ámbito societario, al mundo de las fundaciones. Y por eso yo quiero felicitar al presidente, porque nos parece una iniciativa realmente relevante. Y yo creo que con esta introducción enmarcamos la sesión. Ramón, si empiezas a disparar ya con alguna Muy bien. idea. Bueno, tal y como nos decía Pedro, esta no pretende ser una sesión académica, ¿no? Quien quiera conocer, digamos, los detalles, ¿no?, de la teoría que se encuentra detrás de las prácticas de buen gobierno, ¿no?, de las prácticas de buen gobierno aplicadas a fundaciones y organizaciones no lucrativas, hay centenares de miles de páginas escritas sobre este asunto. Lo que pretendemos durante la mañana de hoy es, como decía Pedro, hacer una cuestión práctica también, ¿no? Uno de los propósitos o uno de los objetivos de esta sesión es hablar de la evaluación, ¿no?, de la evaluación de las prácticas de buen gobierno y de las prácticas de funcionamiento del patronato. Y qué mejor que hacer un experimento en vivo, ¿no?, con todos ustedes, que representan a un número significativo de organizaciones. Vamos a hacer una mini evaluación sobre la marcha, ¿no? Y de ahí que tengan estos mandos a distancia, que, si la técnica no nos juega una mala pasada, de nuevo, me atrevería a decir, nos deberían permitir que nos den su opinión sobre algunos asuntos que les vamos a poner encima de la mesa, ¿no? Asuntos que nos parecen muy relevantes y donde entendemos, digamos, que su opinión, ¿no?, la opinión agregada de todos los que están en esta sala, va a ser relevante para poner encima de la mesa algunos asuntos, digamos, de interés, ¿no?, que deberían llevar a la reflexión de los patronatos, cuando lo que estamos hablando es de funcionamiento del patronato, ¿no? Es decir, ¿qué significa funcionar bien, ¿no? ¿Qué significa funcionar bien? Tratando de tener una cierta distancia sobre la teoría, ¿no? Porque entiendo que todo esto de las responsabilidades y demás ya se les ha contado, pero queremos traducir eso a la vida, ¿no?, a la vida de los patronatos, ver qué es lo que tendríamos que tener en cuenta, ¿no? Entonces, digamos, lo que pretendemos es poner sobre la mesa algunos asuntos, ¿no?, que a nosotros, a nuestro modo de ver y en la experiencia que tanto Pedro como yo tenemos en este ámbito, son elementos que nos parecen, que nos encontramos frecuentemente en las organizaciones, ¿no?, en su modo, digamos, de funcionar. Porque no nos olvidemos que hay un asunto, ¿no?, lo sucedido en los últimos años pone de manifiesto la necesidad de que las prácticas de buen gobierno, de gobierno corporativo, ¿no?, en el sector privado sean estupendas, ¿no?, sean estupendas. Pero yo me atrevería a afirmar que ese tipo de prácticas son doblemente necesarias en organizaciones no lucrativas, ¿no?, donde, digamos, las señales que envía el mercado acerca de lo bien o lo mal que van las cosas son más lentas, ¿no?, tardan más en llegar a los órganos de gobierno, y por lo tanto las oportunidades o los problemas o los riesgos puede darse la circunstancia de que tardemos más en enterarnos, ¿no? Entonces, si las prácticas de buen gobierno son imprescindibles en el sector privado, yo me atrevería a decir que en el sector no lucrativo, perdón, no quería decir el lucrativo y no lucrativo, deberían ser todavía más importantes, ¿no? Bueno, vamos, crucen los dedos conmigo, por favor, para que todo funcione bien y no nos peguemos el mismo susto que nos hemos llevado hace 40 minutos cuando nada funcionaba, ¿no? Les vamos a ir planteando en la proyección un cierto número de preguntas, ¿no?, unas afirmaciones donde les vamos a pedir que nos digan cómo de acuerdo o en desacuerdo están, ¿no?, en su experiencia personal, ¿no?, en la experiencia que ustedes tienen y en el conocimiento que tienen del sector. Esto no pretende ser digamos, un análisis estadístico de la percepción del sector, sino que simplemente nos va a ayudar a dinamizar la sesión de hoy, ¿no? Bueno, entonces, la primera cuestión, por favor, selección de 1 a 5, ¿no?, su grado de acuerdo o de desacuerdo con la siguiente afirmación, ¿no? Y la afirmación es: en mi experiencia, los patronatos de organizaciones españolas conocen bien las características que debe reunir un patronato que funciona bien. ¿Cuál es su opinión, no? ¿Están completamente de acuerdo y por lo tanto sería 1? ¿Están completamente en desacuerdo y por lo tanto sería 5? Y las opciones que tienen entre medias. Voten, por favor. Traten de apuntarme no a mí, sino al mando que está aquí en el ordenador. A mí, ¿no? Sí, apunten, por favor, a Pedro. Bueno,
aprovecho para decir que Ramón y yo, como somos amigos, iremos interrumpiéndonos, porque iremos complementando la visión de uno con la de otro. Sí, cuando mi nivel de insensatez sobrepase los límites tolerables, entonces entrará Pedro al rescate. Tenemos 59 respuestas, 60 respuestas. ¿Alguien que no haya votado, por favor, que quiera hacerlo? Tenemos 61 respuestas, 62, 63, no sé cuántas personas somos en la sala, pero así 4. Yo creo que debemos estar más o menos. No, solo se registra una vez. No vale, el voto doble aquí no funciona. No se puede votar con los pies. Muy bien, yo creo que tenemos aquí una respuesta, bueno, que es interesante, ¿no? Tenemos un 27% de ni frío ni calor, ¿no? No lo sé, no estoy del todo convencido, y tenemos un 55% de personas en la sala, como digo, esto no es estadísticamente representativo, un 55% de personas en la sala que entienden, ¿no?, o que están en desacuerdo con esa afirmación, ¿no?, que lo que nos vienen a decir es que en ocasiones los patronatos, ¿no?, y en su experiencia personal no siempre funcionen, no siempre conocen... Sí, sí, perdón. Así. Cuida, no te me lleves el cable por delante, por favor, Pedro. Muy bien. Vale, tenemos un 55% de personas que entienden, bueno, están relativamente en desacuerdo con esa afirmación, ¿no?, que podríamos inferir de este gráfico que vemos aquí, que hay en algunas ocasiones, pues, no tenemos del todo claro qué es lo que tiene que hacer un patronato, ¿no?, para entender que está haciendo las cosas bien, ¿no?, lo cual me parece que es una primera cuestión a tener en cuenta. Al final, como decía al principio, cuando hablamos de gobierno corporativo, cuando hablamos de funcionamiento del patronato, de los órganos de gobierno, en lo fundamental no estamos hablando de cosas que sean significativamente diferentes entre una organización no lucrativa y una organización lucrativa, ¿no? Aquí tenemos la definición de la OCDE de lo que es gobierno corporativo, ¿no?, que nos dice que son los procedimientos y procesos de acuerdo a los cuales una organización es dirigida y controlada, ¿no? Son los procesos y procedimientos que establecen la distribución de derechos y obligaciones entre los diferentes participantes en la organización, ¿no? Es decir, las reglas que determinan cuál es el mandato del patronato, cuál es el mandato de los gestores, hasta dónde llega el equipo directivo y hasta dónde, digamos, qué ámbito de decisión son las que debe tomar el patronato y cómo debe hacerlo, ¿no? Porque al final el problema de base es el mismo en el sector, o si me permiten, no que haga una afirmación tan brusca, el problema de base es significativamente similar entre el sector lucrativo y no lucrativo, ¿no? Las prácticas de buen gobierno existen en el sector lucrativo para, digamos, solucionar el problema que se produce entre propietarios de las compañías pero que no las gestionan, el problema de agencia que se produce entre propietarios que no son gestores y gestores que no son propietarios, ¿no? En las organizaciones no lucrativas hablaríamos del mismo problema de agencia, ¿no?, que se produce entre gestores, ¿no?, que no necesariamente son propietarios entendidos en sentido amplio de la misión de la organización, y aquellos propietarios que están fuera, ¿no?, que son difusos, pero que no son quienes gestionan la organización. Es decir, es alguien, digamos, el patronato o los órganos de gobierno deben asegurarse que los gestores, ¿no?, gestionan la organización de acuerdo a la misión y con la vista puesta en el largo plazo y en la consecución de los objetivos que están establecidos, ¿no? Y respecto de las tareas, uno puede acudir a distintas fuentes, ¿no? Aquí me he atrevido a colocar un extracto de las recomendaciones en esta materia del Instituto de Consejeros Administradores, ¿no?, que tienen algunos meses, ¿no?, donde dice que el patronato debe definir la estrategia, debe responder ante distintos públicos, debe supervisar la gestión y el funcionamiento general de la ONG o de la fundación y debe supervisar al Ejecutivo, que son tareas fundamentalmente similares a las que se entiende que debe desarrollar el Consejo de Administración de una compañía, ¿no?, de una sociedad de capital, ¿no? Orientar, ¿no?, supervisar el cumplimiento de la estrategia, ¿no?, supervisar que los gestores están haciendo las cosas bien, ¿no?, supervisar, controlar y orientar a la organización en materias que pueden ser relevantes, ¿no?, y en el caso de una no lucrativa iríamos desde la comunicación hasta aseguramiento de que las actividades están alineadas con la misión o la captación de fondos, ¿no? Es decir, el patronato determina, ¿no?, el equipo directivo hace, ¿no?, y por eso una de las tareas fundamentales del patronato o de los consejos de administración es supervisar el desempeño de los gestores. Una de las tareas fundamentales, no nos olvidemos, ¿no?, porque los patronos representan a los propietarios, entre comillas, ¿no?, y en sentido amplio, de la organización, ¿no?, y los gestores están para hacer lo que el patronato determina. Bueno, ¿de qué cuestiones hablamos cuando hablamos de funcionamiento del patronato, ¿no? Esta clasificación, que yo creo que desde el fondo se va a ver fatal,
si se ve en absoluto, no se ve, ¿no?, directamente, ¿no? Bueno, es una clasificación arbitraria de cuestiones, arbitraria nuestra, ¿no?, de cuestiones que deben ser tenidas en cuenta o de cuestiones que hay que considerar cuando uno habla del funcionamiento del patronato, ¿no? Clasificaciones como esta podría haber infinitas. Nosotros hemos optado por esta porque nos ha parecido bien, ¿no? No pretendemos sentar cátedra. Pero de lo que estamos hablando es, por ejemplo, de cuál es la composición y cómo se desarrollan las sesiones del órgano de gobierno, ¿no?, del patronato, ¿no?, donde tenemos cuestiones que son un clásico, ¿no?, un clásico del sector y del gobierno corporativo en general, como cuál es el tamaño óptimo, es decir, en qué medida es operativo tener un patronato donde hay más de 11, 15, 17 personas, es operativo, es decir, cuál es el tamaño, ¿no?, cuál es el tamaño óptimo para que el patronato pueda hacer o pueda desempeñar las responsabilidades que tiene asignadas, ¿no? Hablamos, por supuesto, de los perfiles, ¿no?, y el conocimiento que cada una de las personas que se sientan en el patronato traen a la organización, porque de esto va a depender en buena medida la aportación de valor, ¿no? Es decir, si buena parte de las funciones críticas, ¿no?, o de las tareas críticas de la cadena de valor de nuestras organizaciones tiene que ver con la captación de fondos, deberemos tratar de conseguir que en el patronato haya perfiles que nos ayuden a que esa responsabilidad se desempeñe de manera adecuada, ¿no? Estamos hablando de la renovación, ¿no? Estamos hablando de la asistencia o el compromiso que pedimos a los patronos, ¿no? Cómo tratamos de extraer el valor de los patronos entendiendo, digamos, que la presencia en un patronato, en el patronato de una organización, es por supuesto un reconocimiento al mérito profesional y personal de las personas, pero que conlleva obligaciones de dedicación, ¿no? Conlleva obligaciones de dedicación que están claramente establecidas en los estatutos y están claramente establecidas, digamos, en los estándares o en las recomendaciones de gobierno corporativo, ¿no? Hay unas tareas que cumplir. ¿Cómo nos aseguramos? A través de la asistencia, a través del trabajo en comisiones, ¿no?, a través de lo que sea, la fórmula que nos parezca adecuada, que ese compromiso de los patronos existe, ¿no?, y se traduce en una aportación de valor significativa para la organización. Estamos hablando, por ejemplo, de la calidad del debate, sí, y me dice Pedro que me dé prisa, que me estoy enrollando. Estamos hablando de la calidad del debate, ¿no?, de cómo, digamos, ordenamos las sesiones para que sean productivas, sean eficientes, estén orientadas al cumplimiento de las responsabilidades que son críticas, ¿no? O podríamos hablar de responsabilidades, ¿no? ¿A qué debe dedicarse el patronato, ¿no? ¿Cuáles son las funciones específicas que debe de desarrollar, ¿no?, en el ámbito de la presupuestación o en el cumplimiento de sus responsabilidades? Y estamos hablando de la información y de las deliberaciones, ¿no? Como les digo, esta clasificación es absolutamente arbitraria, es de Pedro y mía, ¿no?, donde hemos tratado de colocar distintos asuntos. Pero estaríamos hablando, por ejemplo, de cuál es la relación con los gestores o cuál es la información que los gestores deben llevar al patronato, qué aspecto debe tener, con qué frecuencia, para que al patronato le sea sencillo o le sea más sencillo desempeñar sus funciones. Otra pregunta para ustedes, ¿no? La afirmación es: en mi experiencia, los patronatos conocen bien sus funciones y responsabilidades. Diríamos, por favor, pulsen 1 si están completamente de acuerdo, 5 si están completamente en desacuerdo, y 2, 3 y 4 si no lo tienen tan claro como los extremos. A ver, tenemos... Muy bien, 36. Antes teníamos 63, tenemos 62, hay alguien tímido, 63, muy bien. 64, ha aparecido, hay un espontáneo. Hay uno más, muy bien. Vale, de nuevo, nos vuelve a salir el mismo, bueno, esa misma percepción de fondo que, les repito, no estamos enjuiciando nada, ni estamos haciendo un estudio estadísticamente significativo, ¿no? Pero lo que nos están diciendo ustedes es que incluso en esas responsabilidades, funciones, qué es lo que debería estar haciendo el patronato, hay en ocasiones, ¿no?, en un porcentaje que yo me atrevería a decir que es significativo de las personas que están hoy aquí con nosotros, entiende que hay oportunidades, ¿no? Hay oportunidades para que los patronatos conozcan mejor qué es lo que tienen que hacer. Perfecto. Entramos en un poquitín, le decía que fuera más deprisa porque era la visión general, porque ahora vamos a ir entrando un poco más detalladamente en cada uno de estos bloques. En cuanto a lo que sería la composición del patronato y organización interna, en cuanto al número, no hay una referencia mágica. En la última sesión Isabel nos daba como media
la cifra de 9 patronos, pero también con muchas reservas. Lo que deberíamos decir es, tiene que ser una cifra manejable y en la que todos los patronos se sientan partícipes buscando esa involucración, que es especialmente importante. Sí que es muy importante que la composición del patronato sea diversa, es decir, que no tengamos, si lo que tenemos es una fundación médica dirigida a los cuidados de la vista y tenemos a 15 médicos especialistas en oftalmología, pues realmente no van a aportar un valor diferenciador unos frente a otros. Busquemos diversidad en cuanto a perfiles profesionales, trayectoria profesional, experiencia, edades, por supuesto género, que es normalmente el único referente en el que pensamos cuando hablamos de diversidad en un patronato, y en nuestra opinión no es así. Si la fundación es de ámbito nacional, busquemos también una razonable representación geográfica que nos va a dar una cohesión en las actuaciones mucho mejor. Y en estos análisis que periódicamente debemos hacer sobre cómo funciona el patronato, siempre adecuados a cada momento, porque esto también es un elemento importante, no siempre vamos a necesitar el mismo patronato y no todas las fundaciones necesitan el mismo tipo de patronato. La composición del patronato debemos, en la medida de lo posible, adaptarla a las necesidades y a la estrategia de la situación. Por ejemplo, no será idealmente el mismo patronato necesario en un entorno de crisis que en un entorno de máxima proyección o de máximo crecimiento. Probablemente necesitemos perfiles diferentes como integrantes del patronato. Y en estos análisis que periódicamente debemos hacer, la pregunta clave es ¿qué nos falta? Es decir, hagamos autocrítica, tenemos un patronato, funciona razonablemente bien, pero detectamos algunas lagunas. Puntos muy repetidos en las fundaciones en estos últimos años. Necesitamos mejorar nuestra comunicación. Nos iría muy bien tener en el patronato alguien experto en comunicación, en marketing o quizá específicamente en el mundo digital. No tenemos mucho dinero y por tanto no podemos hacer grandes campañas de comunicación más allá de las que se basen en recursos virales movidos a través de la red. No, esto ya existe, tenemos grandísimos especialistas en España. Busquemos. ¿Cómo buscamos? Evidentemente, en función del tamaño que tenga la fundación, podemos tener incluso una comisión de nombramientos o normalmente nombramientos y retribuciones. Debería ser esta comisión la encargada de dirigir o pilotar este proceso. Para hacérselo fácil, si existe, o en el caso de que no exista, el funcionamiento habitual es definir un perfil de qué necesitamos o qué perfil debería tener este patrono ideal al que vamos buscando. Normalmente es verdad que vamos buscando un patrono con unos conocimientos y, a ser posible, una empresa detrás que le dé soporte, porque donde no llegue el patrono tenemos la esperanza de que nos va a apoyar la organización a la que él pertenece. Y cada una de las personas que integramos ese patronato, pues repasamos nuestra lista de contactos y con esos contactos que nosotros aportamos se confecciona una lista corta. Sobre esa lista corta, lo fundamental, teniendo en cuenta o dando por sentado que los conocimientos los va a tener, es su perfil personal. No podemos incorporar o invitar a incorporarse a un patronato a una persona que es un técnico excelente, pero que no comparte ni la filosofía, ni los valores, ni el foco de actuación de la organización. No nos dejemos llevar por los grandes nombres. No van a resultar después tan eficientes en su actuación como patronos. Busquemos a alguien que reúna ese perfil, pero que además, y no sé cuál de las dos pondría en primer lugar, comparta los valores que tiene la fundación. Si no, nuestra experiencia es que hay un alto índice de riesgo de fracaso en la incorporación de este patrón. Otros elementos que salieron en alguna de las sesiones anteriores en cuanto al tamaño, y estamos hablando de grandes fundaciones, es la posibilidad de tener estas comisiones. Hemos hablado de la de nombramientos y retribuciones. La parte de nombramientos estaría razonablemente analizada junto a la otra cometido fundamental, que sería trabajar en la designación o sustitución del director. Y en cuanto a la parte retributiva, también es igualmente importante, siendo conscientes de que la propuesta económica no es normalmente el único ancla que nos sirve para atraer a profesionales a nuestra organización, sino que hay que
preparar un paquete retributivo, pues en la medida de lo posible atractivo, ligando no solamente la parte salarial, sino también otro tipo de compensaciones extrasalariales para poder contar con el mejor equipo posible. Estas serían las funciones básicas de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones. Otra de las comisiones que normalmente existen es una comisión de control económico, el equivalente a la comisión de auditoría que puede haber en las entidades mercantiles. Esto, por razones obvias, es fundamental. El control económico y la consistencia de los datos y la revisión externa de los datos es un factor crítico en la organización, porque es un factor crítico en cuanto a su reporte al mercado, entendiendo a la sociedad como el mercado al que una fundación debe reportar más allá de su patronato o más allá del protectorado. La auditoría externa, la verificación de las cuentas da mucha tranquilidad a todas las entidades que juegan en el entorno de las fundaciones, no solamente a los patronos, que además tenemos una responsabilidad, o a los gestores, que también la tienen, sino a todo el resto de entidades, sean donantes, sean amigos, sean personas próximas a la organización. Por tanto, prestemos con comisión o sin ella una especial vigilancia desde el patronato a la parte económica. Y otro punto que salió en la sesión anterior era la necesidad o no de contar con un consejo asesor. Pues en esto tampoco hay una fórmula mágica. Sí es importante tener claro que el consejo asesor no es un patronato bis. Es decir, el patronato tiene unas funciones muy claramente definidas. Sí que es cierto que en muchos casos el consejo asesor lo que nos permite es configurar un órgano externo y que, como su propio nombre indica, va a dotar de un conocimiento especial, pues un plan estratégico, una innovación tecnológica, un plan de expansión o de salida al exterior, una búsqueda de socios o de alternativas de financiación al modelo actual. Es decir, para la configuración del consejo asesor, las reglas básicas serían las mismas que hemos enunciado para el patronato, es decir, busquemos cuál es el objetivo que pretendemos con ese consejo asesor y a partir de ahí configurémoslo con personas que tengan ese conocimiento y esa capacidad de ayudar a la fundación. Pero no pretendamos que el consejo asesor supla al patronato, porque no lo debe hacer. Dejamos para el debate, por si alguno de vosotros le plantea una especial preocupación, pues temas como cuál ha de ser la relación del patronato del presidente con el director, o qué hacemos con los expresidentes, qué hacemos con los fundadores. Bueno, eso, si tenéis especial interés, podemos comentarlo en el debate recurriendo a la teoría de los jarrones chinos, tan conocida aquí en España con algunos de nuestros expresidentes. Muy bien, yo sí que me atrevería a hablar de un tamaño óptimo del patronato, ¿no? Aunque no, por supuesto, como decía Pedro, no existe jurisprudencia, pero si miramos en el sector privado se entiende, ¿no? La doctrina académica dice que no son operativos aquellos consejos de administración que tengan más de 15 miembros, ¿no? Porque, digamos, el debate se embarra o se entorpece, ¿no? Cuando los tamaños, los grupos humanos superan, esto dicen los académicos, ¿no? Los 15 miembros. Esto lo que ha provocado es que cuando uno ve los consejos de administración de las compañías del IBEX, por ejemplo, de las compañías internacionales, se encuentra con que los consejos de administración están entre esos 11 y los 15 miembros, ¿no? Que quizás sería un número que nos debería hacer pensar que si en el sector lucrativo, ¿no? Se entiende como razonablemente ajustado, quizá podría ser parecido en el nuestro, ¿no? Y el asunto de las expectativas, ¿no? De la dedicación, ¿no? Del tiempo que las personas deben dedicar, los miembros del patronato, al desempeño de sus funciones. No nos podemos quejar cuando, digamos, si nos dicen que no tienen el tiempo para dedicarle, cuando antes de incorporarse a ese patronato no hemos dejado claro qué es lo que se espera de ellos en términos de dedicación, incluso horaria mensual, ¿no? Es decir, formar parte de este patronato te va a llevar 5, 6, 7, no sé, 3 horas mensuales. Esa gestión de las expectativas, del tiempo que se espera de cada uno de los patronos, es crítico para que luego sepamos también evaluar en qué medida están respondiendo a lo que se les pide o no, ¿no? Si no les decimos nada, ¿no? Y ellos entienden que vienen simplemente para asistir a las sesiones, bueno, pues luego no nos podemos quejar si les pedimos que hagan algo de trabajo y nos dicen que no tienen disponibilidad para hacerlo, ¿no? Porque debemos ser más francos quizá a la hora de... Es absolutamente fundamental dejarle a nuestro candidato a incorporarse al patronato claro qué esperamos de él.
en términos de dedicación y en términos de aportación, porque si no, no nos ayuda. Nos incorporamos a un patronato, lo vemos como un honor, no somos en muchos casos conscientes de la responsabilidad que asumimos, y cuando pasan los meses y ves que tu aportación pues te da la sensación de que no estás siendo relevante, pues entonces hablas con el presidente o hablas con el director y es cuando entiendes y te dicen, no, es que en realidad pensamos en ti porque pensamos que podías hacer. Y si esta conversación la hubiéramos tenido 6 meses antes, pues hubiéramos avanzado más deprisa o directamente hubierais visto que yo no soy la persona que esperabais. Entonces, en esa conversación, la franqueza por ambas partes yo creo que va a redundar en un mejor trabajo posterior del patronato. Muy bien. Otra afirmación para ustedes, ¿no? En mi experiencia, los patronatos cuentan con la estructura, y nos referimos a la composición, tamaño y competencias adecuados para desempeñar adecuadamente sus funciones, ¿no? ¿En qué medida están completamente de acuerdo, 1, o completamente de desacuerdo, 5, con esta afirmación, ¿no? Que la estructura de los patronatos es adecuada? Tenemos 40 y pico respuestas, a ver si superamos las 64 de antes. En cada pregunta hay que ir superando la anterior, así que al final nos... para desconcertar a los ponentes, sobre todo. 61, 62, bueno, 63, 64, muy bien. Muy bien. Hay más optimismo en este punto, está bien. Sí, aquí tenemos una cuarta parte de las personas presentes hoy aquí que entienden que sí, ¿no? Que los patronatos están bien conformados, ¿no? En relación a los asuntos que hasta hace un momento nos detallaba Pedro. Pero tenemos también un porcentaje significativo, digamos, de gente que no está ni de acuerdo ni en desacuerdo, y tenemos un 42% de los asistentes que están en desacuerdo, ¿no? Que creen, no podemos entrar en cada uno de los detalles, ¿no? Pero esto es algo que ustedes pueden hacer en su propia evaluación del patronato, ¿no? En términos de si el problema que ven y que les hace manifestarse en desacuerdo se refiere a la composición, se refiere al tamaño o se refiere a las competencias de las personas que forman parte de ese patronato, ¿no? Pero tenemos un porcentaje significativo de gente que de nuevo nos dice que no está de acuerdo con una de las afirmaciones que estamos planteando. Otra pregunta en relación a las sesiones, que era otro asunto del que nos hablaba Pedro hace un momento, ¿no? ¿Cuál es su opinión? En mi experiencia, las sesiones de los patronatos son efectivas desde el punto de vista de las materias y decisiones tratadas, ¿no? En cristiano, que se utiliza bien el tiempo y se dedica, que el tiempo está utilizado de manera efectiva, ¿no? Que son reuniones productivas. Tenemos un goteo, 60, 61, muy bien, a la de 1, a la de 2. Son preguntas fáciles, ¿eh? Sí. Y a la de 3. Pulsen de nuevo el mando por si acaso hay alguno que no haya recogido la señal. Vale, bueno, lo dejamos aquí, de todas maneras, 63, muy bien. Muy bien, de nuevo nos encontramos una división de opiniones en la sala, ¿no? Ese porcentaje del 20 y tantos o el 30 que no se acaban de pronunciar, no acaban de ver las cosas de una manera o de la otra, se sigue manteniendo en las preguntas que estamos formulándoles, en las afirmaciones, pero tenemos, digamos, que el número de personas que estarían completamente de acuerdo o de acuerdo es inferior al del porcentaje de personas que nos han dicho que están en desacuerdo o completamente en desacuerdo, ¿no? Deberíamos de nuevo reflexionar en cada uno de nuestros patronatos acerca de cuáles son las razones que nos llevan a pensar que las sesiones del patronato son efectivas o no son efectivas, ¿no? Seguramente, además, la opinión será diferente cuando a uno, si a la persona a la que le preguntamos es un gestor, ¿no? O es un patrón, ¿no? Seguramente la percepción será distinta también. Bueno, cuando hablamos de esta sección, ¿no? de la composición y de las sesiones, algunas de las cosas que nosotros vemos que podrían ayudar, ¿no? A mejorar en este ámbito. Por ejemplo, el conocimiento, ¿no? de los nuevos patronos, sobre todo, ¿no? Porque cuando uno lleva ya mucho tiempo se entiende que ha llegado a conocer a la organización, ¿no? Pero el conocimiento de la organización, y no solo eso, sino de las responsabilidades, ¿no? Y de las funciones que tiene el patronato, nos parece que es un asunto crítico, ¿no? Y que debe ser resuelto al principio, ¿no? Al igual que las expectativas, digamos, de dedicación que se tienen de las personas. Otro asunto es, de vez en cuando, revisar, ¿no? La estructura que tenemos, la composición de nuestro patronato, ver cuál es la aportación de valor de los distintos miembros y ver en qué medida tenemos necesidad de incorporar conocimiento, capacidades o experiencia en ámbitos específicos relacionados con las cosas a las que la organización se dedica, ¿no?
Respecto de las sesiones, bueno, pues evidentemente hay un tema de agenda, ¿no? Hay que dedicar el tiempo suficiente, y esta es una tarea de los gestores, ¿no? En colaboración con el presidente del patronato, a dedicar el tiempo suficiente para asegurar que en la agenda reciben la atención adecuada los asuntos que son prioritarios para la organización, ¿no? Cuando hablamos de efectividad de las sesiones nos referíamos también a en qué medida estamos dedicando el tiempo a lo poco importante o a lo importante, ¿no? Y todo eso depende de la agenda, porque las sesiones se van a celebrar de acuerdo a lo que nosotros digamos que debe tratarse en las mismas, ¿no? Y en ocasiones también percibimos que la escasa disponibilidad de tiempo por parte de los patronos, ¿no? y la falta de cultura de trabajo en comisiones o en grupos de trabajo o en grupos de deliberación, ¿no? Que está muy relacionado con las expectativas de dedicación, impide en ocasiones que la aportación de valor del patronato, ¿no? como órgano, ¿no? y de los patronos tomados individualmente sea significativa. Bueno, un par de cuestiones más, muy de orden práctico. Parece una tontería, pero el fijar con antelación, fijar las reuniones del patronato para todo el año, pues es muy obvio. La configuración de los órdenes del día, haciendo un equilibrio entre los temas que legalmente debemos aprobar y aquellos que pueden tener un mayor debate. El rol del presidente es crítico, es decir, de nada nos vale tener un patronato muy bien integrado, muy diverso y con personas con gran capacidad de aportación, si después el presidente, y seguro que vosotros no conocéis a ninguno así, tiene una personalidad muy fuerte y cuando abre los temas ya toma posición. Es muy difícil, con un posicionamiento muy claro del presidente, que un patrono discrepe abiertamente. Entonces, ¿cómo ese presidente genera debate, realmente está pidiendo la opinión a los distintos patronos, o lo que hemos configurado es un patronato meramente asertivo para que diga que sí a todas las propuestas que director por un lado o presidente por otro quieren sacar adelante? Es decir, la calidad del debate es fundamental y esto es una responsabilidad muy clara, en mi opinión, del presidente y del secretario. Los secretarios yo creo que tienen un rol muy importante en toda esta parte de preparación de contenidos, dedicaciones de tiempo, generaciones de debate. Luego hablaremos también de la documentación, pero son puntos realmente que no son difíciles de aplicar si realmente tenemos interiorizados que hacerlo así nos va a ayudar a tener un patronato que va a funcionar mejor. Muy bien. Vamos a continuar, ¿no? con este simulacro de evaluación que estamos haciendo y que lo pueden ustedes trasladar a sus propias organizaciones. La siguiente afirmación dice: en mi experiencia, los patronatos dedican el tiempo suficiente a determinar la estrategia y objetivos de la organización y a supervisar su cumplimiento. Por favor, pulsen 1 si están completamente de acuerdo o 5 completamente en desacuerdo, ¿no? Con las opciones en medio que pueden ver. Espero que la gente que está al final de la sala pueda ver bien las distintas opciones disponibles. Estamos en 60 respuestas, 62, 63, muy bien, 64. Bien, hoy se ha vuelto a animar, el número 64 se ha despertado. Muy bien. Vale, este es un clásico, ¿no? Es un clásico, ¿no? Cuando uno habla con patronos, los patronos en ocasiones tienen la sensación de que dedican el tiempo a aquellas cuestiones que aportan menos valor a la organización y que no tienen, digamos, los espacios o los huecos o la oportunidad suficiente para trabajar en una de las que debe ser sus responsabilidades fundamentales, ¿no? Que es orientar y determinar el largo plazo de la organización. Yo no he sido. A mí no me mires. A ver si así. No tengo nada electrónico en el bolsillo. Pero bueno, vamos a continuar. Determinar la estrategia de la organización, los objetivos a largo plazo y asegurar que estos objetivos se cumplen, ¿no? Cuando uno pregunta a los patronatos, esta es una carencia que suelen observar en el... No, el móvil lo he dejado ahí precisamente por... Si sigue haciendo ruidos me lo quito y trato de hablar a voz en grito, porque si no nos vamos a volver locos con los crujidos. Muy bien, ¿no? No me sorprende para nada las respuestas, ¿no? Tenemos 2/3 partes de ustedes, ¿no? Que afirman que el tiempo dedicado a estas materias no es el suficiente. Vale, otra pregunta de manera un poco distinta, parecida a la anterior, ¿no? En mi experiencia, existe una relación directa entre la importancia de las distintas materias y el tiempo que les dedica el patronato.
¿no? Es decir, a lo más importante le dedicamos más tiempo. 1 completamente de acuerdo, como siempre, 2, 3, 4 y 5 completamente en desacuerdo. Tenemos 56, 57, 58. Muy bien, lo dejamos aquí, 59, 60. Venga, vamos a continuar. Bueno, los resultados son bastante similares a lo anterior, ¿no? Porque son preguntas que al fin y al cabo tienen una cierta relación, ¿no? Antes estábamos diciendo que quizá no le estamos dedicando suficiente tiempo a pensar en el largo plazo, ¿no? Y asegurar que vamos en la dirección correcta, y lo que están diciendo aquí ustedes es que en cierta medida creen ustedes que el tiempo del patronato no es dedicado en ocasiones, ¿no?, a aquello que es más relevante y que tiene que ver más con sus funciones o responsabilidades críticas. Bueno, si hablamos de responsabilidades del Consejo de Administración, que sería la segunda familia de temas, ¿no?, de las que uno debe tener en consideración a nuestro modo de ver, cuando trata de ver en qué medida el patronato funciona bien o no, estaríamos hablando de las materias tratadas, ¿no? Es decir, cuáles son claramente las responsabilidades que tiene el patronato de la organización, ¿no? Definir la estrategia, no solo aprobar, digamos, los objetivos que plantea el equipo directivo, ¿no?, sino participar en la definición y orientación de la organización en el largo plazo, ¿no? Establecer objetivos, ¿no?, supervisar que el equipo directivo está cumpliendo con esos objetivos marcados, ¿no? ¿Cuáles son las materias en definitiva, ¿no? Si hablamos de supervisión, no sé si quieres contribuir o continúo. Muy bien. Si hablamos de supervisión, lo que estamos hablando es de en qué medida dedica el órgano de gobierno el tiempo suficiente a, digamos, la orientación y supervisión de esas materias que son críticas. Veíamos por las dos últimas preguntas que les estaba haciendo que entienden que en ocasiones este no es el caso, ¿no? Tenemos que preguntarnos también, o el propio patronato, en un ejercicio similar al que estamos haciendo hoy aquí, en qué medida hacer un ejercicio de introspección, a ver en qué medida el patronato está haciendo lo que se espera que haga, ¿no? Lo que se espera que haga de acuerdo a las buenas prácticas y de acuerdo, digamos, incluso a la documentación estatutaria de la propia organización. Un ejercicio, esto que se llama de manera un poco rimbombante, ¿no?, de evaluación, ¿no?, de la calidad de las prácticas de gobierno de la organización, no es nada distinto de lo que estamos haciendo aquí, ¿no? Uno se plantea un cierto número de preguntas y se las hace a los patronos, ¿no?, y trata de encontrar dónde están las oportunidades de mejora que llevan a pensar que el tiempo, por ejemplo, no se asigna de la manera correcta, ¿no?, en las sesiones del patronato. Y estamos hablando también, por supuesto, de en qué medida, ¿no?, el órgano de gobierno, el patronato, aporta valor, ¿no?, en aquellas cuestiones que son más importantes para la organización, ¿no?, la salvaguarda de la misión, la definición de la estrategia, el cumplimiento de los objetivos, la captación de fondos, la comunicación, lo que sea, ¿no? Pero tenemos que hacer regularmente un ejercicio de introspección porque nos va a permitir detectar en qué medida hay carencias competenciales, ¿no?, de conocimiento o de personas que necesitamos incorporar al grupo, o por el contrario, digamos, hay que reestructurar en términos de quién está, ¿no?, en ese propio grupo. Pero es un ejercicio que, si no hacemos con carácter periódico, anualmente, por ejemplo, es un ejercicio que lleva pocas horas, ¿no?, una hora por patrono quizá. Es un ejercicio que si no hacemos con carácter periódico, corremos el riesgo de que la calidad del funcionamiento del órgano de gobierno del patronato se vaya empeorando con el transcurso del tiempo, ¿no?, de manera vegetativa, incluso. Aquí hay un tema muy práctico que yo creo que afecta prácticamente a todas las fundaciones, que es por qué hacemos los programas que hacemos y no otros, más allá de siempre lo hemos hecho, nos ha funcionado bien. Hay que empezar a aterrizar estos temas de nos ha funcionado bien, qué significa en términos de qué grado de cumplimiento de nuestra misión estamos alcanzando haciendo este programa y qué supone haber elegido este programa en detrimento de otros. Esto nos lleva al inexplorado terreno en muchos casos de los indicadores, de los objetivos de cada programa, de cada proyecto, ya desde el principio. Es decir, el patronato en esa labor de verificación lo que tiene que ir analizando es si ese proyecto que se ha aprobado en una sesión anterior y que tiene unos objetivos y sobre el que se han definido una serie de indicadores o de marcadores muy claros, va realmente evolucionando conforme a eso o no, porque eso es lo que nos va a dar la medida de si tendrá sentido en el futuro que ese programa continúe en activo o debemos sustituirlo por otro. Es decir, normalmente
cuando nosotros reportamos o cuando el director reporta sobre los programas, todos han funcionado muy bien, nos dicen que es un éxito y la gente está muy contenta. Esto está bien, pero yo creo que debemos ir un paso más allá en cuanto a unos indicadores, unos datos y una verificación de esos datos que son realmente los que nos van a dar una consistencia en esa valoración o en esa evaluación por parte de los patronos. Muy bien. Venga, vamos a continuar con este simulacro de evaluación, ¿no? La siguiente afirmación dice: en mi experiencia, los patronatos dedican el tiempo suficiente a supervisar el desempeño del equipo profesional de la organización y la evolución de los principales indicadores de gestión de la misma. Es decir, que los patronos dedican tiempo a determinar el desempeño del equipo directivo, ¿no? Y asegurar que están encima de los principales indicadores de gestión de la organización, ¿no? Aquellos que nos permiten saber si las cosas van bien, van regular o van mal. Tenemos 61, 62, el goteo. Bueno, vamos a darle. Muy bien, otro clásico, ¿no? Otra de las funciones o las responsabilidades clave del patronato, no del equipo, del órgano de gobierno, digamos, de la organización, es, como decíamos al principio, supervisar que los gestores hacen lo que se les está pidiendo que hagan, ¿no? Y que están gestionando la organización en lo que el patronato entiende que es el interés a largo plazo de esa nube, digamos, etérea de propietarios que circundan a nuestra organización. En nuestra experiencia, esto es algo, digamos, que no que está comenzando. Hay organizaciones, por supuesto, que lo hacen muy bien, ¿no? Y que lo hacen de manera extremadamente profesional, pero que vemos que es una de las carencias típicas, ¿no? O que con carácter típico nos encontramos cuando interactuamos con alguna organización no lucrativa. Y es una pena, ¿no? Porque como hemos visto antes, lo que nos decía la OCDE o incluso lo que nos dicen las recomendaciones en esta materia del Instituto de Consejeros y Administradores, ¿no? Esta es una de las tareas fundamentales, ¿no? Evaluar a los gestores y tener un seguimiento, digamos, cercano y estrecho del desempeño de la organización. Muy bien. Otra pregunta, ¿no? En este proceso de evaluación. En mi experiencia, los patronatos cuentan con información que les permite evaluar la evolución de los principales indicadores de gestión de la organización. 1, si están completamente de acuerdo, como siempre, y 5, completamente en desacuerdo. Muy bien, vamos a ver. De nuevo, ¿no? Nos encontramos un porcentaje significativo, digamos, de personas que están aquí presentes que entienden que la información con la que cuentan, pues quizá no les permite evaluar del todo, ¿no? O en parte, digamos, el devenir de la organización, ¿no? Y no nos olvidemos que una de las funciones básicas también del patronato es asegurar que evalúa la correcta evolución o devenir de la organización. Si nos falta la información, no podemos hacerlo, ¿no? Entonces, quizá deberemos comenzar por el principio, ¿no? ¿Cuál es seguramente luego Pedro nos contará respecto de la información, ¿no? Pero es algo que debemos tener en cuenta. Para las personas que están al final de la sala y para todos los demás, los resultados, ¿no? Luego, si lo desean y a través de la asociación se los haremos llegar, ¿no? Para que puedan ver cuáles son los resultados de cada una de las preguntas. Así que no se molesten en apuntar porque lo tendrán todo ustedes. Muy bien, otra pregunta. En mi experiencia, los patronatos asignan el tiempo suficiente a supervisar las cuestiones que son más críticas para la organización. Muy relacionado con otras preguntas que les he hecho, pero no del todo. ¿Cómo vamos de tiempo, don Pedro? Justos. Justos, igual, muy bien. No sé si vamos un poquito más rápido para luego dejar tiempo al debate porque estamos ya en 1:30. Vale, muy bien. 54. Falta alguien por 55. 56. 7, 8, 60, esto va a una votación por segundo. Venga, vamos a darle. Seguramente, digamos, los resultados pues similares a lo que hemos visto anteriormente, ¿no? Ninguna sorpresa, ¿no? Hay un cierto número de personas que han venido hoy aquí que entienden, digamos, que la asignación de tiempo y el cumplimiento de las responsabilidades debería mejorar, ¿no? Recomendaciones, ¿no? Cuestiones que nos encontramos, ¿no? En primer lugar, asegurar, ¿no? Que el patronato tiene claro cuáles son las materias críticas, cuál es el mandato que debe de cumplir, ¿no? Y que puede, digamos, supervisar y orientar aquellas
materias que son particularmente relevantes para la organización. Hay algunas que son comunes a todas ellas, pero luego en función de la actividad de la propia fundación habrá otras que pueden tener más interés, ¿no? O que pueden ser más relevantes. La reputación o la captación de recursos, por ejemplo, ¿no? Pero no basta con decirlo, sino que hay que asegurar que la organización dispone de los procedimientos que permiten al patronato cumplir esas funciones. No vamos a ahogar al equipo directivo a base de elaborar reportes para el patronato, no es el caso, ¿no? Pero sí que tiene que haber un cierto esfuerzo por parte del directivo para determinar cuáles son esos trozos de información que son críticas y que el patronato debe conocer, ¿no? No se trata de elaborar 500 páginas para el patronato, ¿no? Se trata de determinar cuáles son los 6 o 7 indicadores que son clave para que el patronato tenga una imagen fiel de la posición de la organización en cada momento. Perdón, en ese sentido es muy útil, y me consta que hay alguna de las fundaciones aquí presentes que ya lo utilizan, la configuración de un cuadro de mando muy sencillo, que se reporta periódicamente al patronato, con lo cual los patronos ya están familiarizados con el tipo de indicadores y la información, y en el que podemos utilizar simplemente los colores del semáforo en cuanto al grado de cumplimiento del plan que teníamos, es decir, en rojo si no estamos avanzando como teníamos que haber avanzado, en verde si vamos de acuerdo al plan previsto, y ámbar lo que tengamos en medio. Es decir, hagamos modelos sencillos de reporte, pero que sean entendibles y reconocibles por los patronos, porque si cambiamos los modelos, si cambiamos los indicadores en cada reunión, es imposible dar, volvemos otra vez a la misma idea, esa consistencia en el reporte y en la información que es básica para poder tomar decisiones. Muy bien, hablemos de la información, ¿no? En mi experiencia, los patronatos reciben información de una calidad y claridad adecuada para el cumplimiento de sus responsabilidades. Y estamos hablando antes de las sesiones del patronato. ¿Cuál es su opinión, no? 1 si están completamente de acuerdo, 5 completamente en desacuerdo, por favor. Muy relacionado con lo que nos mencionaba hace un momento Pedro, en relación con la necesidad, ¿no?, de contar con un cuadro de mando, con una serie de indicadores clave de gestión que permitan el seguimiento de cómo la organización está haciendo las cosas. Muy bien, ¿no? Aquí, digamos, de las cuestiones que hemos planteado, quizá es la primera donde nos encontramos con que la suma de gente que está de acuerdo y completamente de acuerdo supera a los del desacuerdo, ¿no? Entonces, digamos que este sería, a lo mejor, un ámbito donde la oportunidad de mejora es menor, ¿no? Quizá la información que se lleva a los patronatos reúne las características adecuadas. Vale, en mi experiencia, otra afirmación. Los patronatos tienen claro cuáles son las responsabilidades, es decir, hasta dónde llegan las responsabilidades del patronato y hasta dónde llegan las responsabilidades del equipo directivo o del equipo de gestión de la organización, ¿no? Porque siempre hay una frontera, digamos, entre la supervisión y la orientación y el control y la gestión, hay una frontera que siempre es tenue y que en ocasiones no se entiende del todo bien. ¿Cuál es su percepción, por favor? ¿59, 60? Vamos a darle. Muy bien, otro asunto, ¿no?, donde nos encontramos que quizá la falta de claridad, ¿no?, la falta de claridad en ocasiones acerca de qué es lo que se espera del patronato, ¿no?, qué es lo que se espera del órgano de gobierno y qué es lo que se espera de aquellos que lo forman, provoca, digamos, una cierta confusión a la hora de entender los distintos roles, ¿no? Cuáles son los roles de aquellos que deben dirigir la organización bajo el mandato del patronato y del resto de órganos de gobierno, y cuál es la misión, digamos, de aquellos que determinan las reglas del juego y la orientación de la organización. Este es un asunto que también, digamos, merece la pena ponerle atención cuando alguien se incorpora al patronato. Vale, la última cuestión, ¿no? Información y deliberaciones, ¿no? ¿Cuáles son las cuestiones que uno debe tener claras en este ámbito? Bueno, pues la separación de roles entre el patronato y el equipo directivo, ¿no? En lo que se refiere al desempeño de los gestores, bueno, pues cómo se va a medir todo eso, ¿no? Es decir, cómo vamos a decirle a final de año al director si lo está haciendo de sobresaliente, de notable o de aprobado, raspado, ¿no? Los conflictos de interés, por ejemplo, ¿no? En qué medida existen procedimientos establecidos, el control interno, es decir, cuál es no voy a entrar en eso porque ya se lo han tratado, ¿no? Pero desde el punto de vista de que al entrar en un patronato estamos asumiendo responsabilidades no solo morales con la organización, sino también de otra naturaleza, digamos, cuál es el nivel de confianza que necesitamos tener
en los instrumentos de control interno de la organización, ¿no? ¿Qué necesitamos saber para saber que las cosas se están haciendo de la manera correcta, ¿no? Y no vernos, digamos, posteriormente en un problema? O la calidad de la información que hemos tratado hace un momento, ¿no? ¿Recibimos información de la calidad adecuada y de la claridad adecuada? ¿Cuáles son las vías para avanzar que vemos, ¿no? Bueno, pues por supuesto la definición de indicadores clave, ¿no? Para llevar al patronato, donde debemos conjugar que sean rigurosos, útiles e informativos con, digamos, la necesidad de no abrumar a trabajo al equipo directivo de las organizaciones, que generalmente es pequeño y está constituido por hombres y mujeres orquesta, ¿no? Donde deben hacer una multitud de cosas, ¿no? Es decir, lo que les pedimos debemos ser conscientes de que exige una dedicación, ¿no? En el establecimiento de objetivos claros para los gestores y en el seguimiento de que se cumplen. Es decir, el director y el resto del equipo directivo deben tener claro qué significa éxito para el patronato, ¿no? Éxito en la gestión de la organización, y debemos evaluarles de acuerdo a esa definición de éxito, que por supuesto debe ser sensata, ¿no? Y en la comprensión acerca de cuáles son los ámbitos de soberanía del órgano de gobierno y de los gestores. Aquí 2 puntos. Me sorprende muy agradablemente los resultados de la votación sobre la información. No es la percepción que yo tenía personalmente, es decir, yo me debato entre casos en los que te inundan 24 horas antes con 200 folios de información, o casos en los que te encuentras en la misma reunión que te pasan una hoja con el balance diciendo es que lo tenemos que aprobar hoy. Oiga, me sorprende agradablemente que sea una percepción estrictamente personal y no mayoritaria, pero sí me lleva a una reflexión sobre que no ayudamos a las fundaciones si no hacemos preguntas y no cumplimos nuestra función. Es decir, si consideramos que no tenemos la información adecuada para aprobar un punto, aunque sean las cuentas anuales, no lo aprobemos. Es decir, una cosa es la confianza que debe regir y otra cosa es que hagamos un acto de fe. Los actos de fe yo creo que están reservados a otro terreno. Terreno fundacional, tenemos que tener muy clara cuál es nuestra responsabilidad y es que realmente no estamos desempeñando nuestro rol como patronos. Hombre, es que el presidente... No, a ver, mi función como patrono es decirte, no lo hemos hecho bien, probablemente nosotros como patronos tenemos también parte de esta responsabilidad, porque nos tenemos que comprometer a que una semana antes nos mandéis la información, a que podamos tener interlocución con el director o con alguna persona del equipo al que plantearle las dudas, de manera que cuando lleguemos a la reunión del patronato ya tengamos analizada la documentación y nuestras posiciones claras para someterlas al debate. Es decir, todo lo que no sea hacerlo así, en mi opinión, significa que tenemos todavía margen de mejora en un terreno tan importante como el de la información necesaria para la toma de decisiones. Muy bien. Y para terminar, ¿no? Algunas cuestiones que deberíamos preguntarnos, ¿no? En ese, digamos, simulacro de evaluación que hemos hecho, que podrían hacer ustedes mismos. La primera es la composición, ¿no? Si tenemos el patronato que necesitamos, ¿no? En términos de diversidad, en términos de competencias o incluso de tamaño. Es el tamaño operativo, ¿no? Si tenemos 2 horas de reunión y 425 miembros, va a ser difícil que se pueda producir un debate ordenado, ¿no? ¿En qué medida deberíamos pensar en las sesiones, ¿no? ¿En qué medida podemos conseguir dedicar el tiempo a aquello para lo que el patronato está pensado, ¿no? Que es la estrategia y menos la operativa, aunque por supuesto hay asuntos de operativa que son muy relevantes y deben ser seguidos, ¿no? ¿En qué medida debemos tratar de impulsar la vinculación y el compromiso de los patronos con la propia organización, ¿no? Grupos de trabajo, el trabajo en comisiones, ¿no? La gestión de expectativas antes de incorporar a la gente al propio patronato. ¿En qué medida podemos mejorar el conocimiento que tienen los patronos de sus funciones y de las responsabilidades que asumen, ¿no? Responsabilidades desde el punto de vista de la buena marcha de la organización, pero también de otra naturaleza, como han visto ustedes en otras sesiones, ¿no? ¿En qué medida deberíamos hacer un esfuerzo por conocer mejor las reglas de buen gobierno? Es decir, qué es lo que se entiende por un patronato bien gobernado, ¿no? Un patronato que funciona bien, y en qué medida deberíamos intentar acercarnos a eso, ¿no? Porque, digamos, es un órgano crítico, ¿no? Para la supervivencia y para el desarrollo de la organización, ¿no? Es la primera línea de defensa de la organización, ¿no? ¿En qué medida, digamos, la supervisión que estamos desarrollando en materia económico-financiera, por ejemplo, de control interno, es la adecuada, es la suficiente, ¿no? ¿Cómo podríamos estar más encima del desempeño de la organización en este ámbito, ¿no?
¿En qué medida podemos mejorar el trabajo que estamos haciendo de supervisión del desempeño de los gestores, ¿no? Perdonen ustedes la selección de colores para estas cajitas que provoca que no se vea nada a 2 metros, así que no me quiero ni imaginar, no se esfuercen, ¿no? Les mandaremos la presentación, ¿no? ¿En qué medida debemos hacer más, contribuir más, no solo a validar las opciones que nos presentan, sino a definir, a orientar, digamos, cuál es la estrategia o el largo plazo, que la palabra estrategia da un poco de alergia, ¿no? El largo plazo de la organización, qué es lo que pretendemos conseguir y cómo vamos a hacerlo, ¿no? ¿En qué medida deberíamos reflexionar acerca de la información que se nos presenta, ¿no? Estas cajitas vienen, digamos, de la experiencia que vamos acumulando, ¿no? en nuestro trabajo con organizaciones, aunque nos han dicho que se sienten cómodos respecto a la calidad de la información. Pero es un asunto a considerar, ¿no? Cómo podemos facilitarle el trabajo al patronato. Y por último, la propia evaluación del cumplimiento de sus funciones por parte del patronato, ¿no? Un ejercicio sencillo como el que hemos hecho hoy aquí, pero cada uno de ustedes en su casa, en una sesión con el patronato de 2 horas, ¿no? O entrevistas antes, como ustedes quieran, pero por favor háganse preguntas parecidas a esta para tratar de mejorar, ¿no? La robustez y el funcionamiento de este órgano que es tan importante. Yo, para concluir, simplemente diría que creo que entre todos hemos identificado una serie de cuestiones clave para la mejora de los patronatos. Creo que hay mensajes muy claros para patronatos, patronos e individualmente para presidentes, secretarios generales y directores de fundaciones, con lo cual todos nos llevamos deberes a casa. Una reflexión, que es que cuando hemos hecho la pregunta sobre ¿son las sesiones de los patronatos efectivas? Pues salía un porcentaje muy aceptable de sí que lo son, pero es cierto que cuando hemos ido a preguntar ¿y realmente se dedica más tiempo a estrategia? No. La adecuación de tiempo es la adecuada, no. La supervisión... Es decir, que a lo mejor cuando entramos en el detalle cambia nuestra percepción en el genérico de realmente las sesiones funcionan o no, que analicemos y luego que pensemos que tenemos que trabajar juntos y que, siguiendo el proverbio africano de si quieres ir rápido ve solo, pero si quieres ir lejos ve acompañado, pensamos que un foro como la asociación es el lugar de encuentro perfecto para avanzar en todo el camino de mejora que tenemos por delante como integrantes de patronatos. Y por nuestra parte, nada más, encantados de abrir el debate para las cuestiones que tengáis. Muchas gracias. Una cuestión de orden práctico antes de las preguntas, si las hay. Por favor, no se olviden de dejar el mandito a la salida. Gracias. Y por favor, al hacer la pregunta, identificaros para que podamos tener una idea más o menos de quiénes estamos. Sí, de la manera. Hola, buenos días, gracias. Una pregunta de método. ¿Podríamos saber con este chisme la distribución del universo entre patronos y no patronos para poder ponderar los resultados alcanzados? Lo hacemos sobre la marcha con el riesgo de que la tecnología no funcione, pero lo hacemos ahora mismo. Si no, en cualquier caso, el sistema manual funcionará si tenemos la lista de asistentes, luego distribuimos la estadística. A ver, un segundo. No voy a poner el texto, si les parece. Con 1 patronos, 2 no patronos. ¿Hay alguna cuestión adicional que podamos ir avanzando? Sí. Vale. ¿Alguna sofisticación adicional en la pregunta para incluirlas ya todas? ¿Algo más? ¿No? Hacemos el ajuste fino. Bueno, en realidad es patrono o gestor, ¿no? No hay muchas... Vale, quito el no patrono. Venga. Y vamos a poner otros, si les parece. El que vote otros tendrá que explicarlo, pero bueno, esto es... Pedro.
Juan Andrés García, de la Asociación Española, mientras lo arregláis. Sí, voten, por favor, ahora que ya lo Mientras tenemos. votamos, yo Sí. quería hacer una pregunta que es... 1 patronos, 2 gestores, 3 otros, por favor. Después del ejercicio que estamos haciendo, que nos digáis vuestro diagnóstico, si habéis hecho un ejercicio similar con otras personas y en otra situación, en qué punto nos encontramos, después de estas respuestas que hemos recibido. Hombre, a mí lo que me parece es que, digamos, esto no es una evaluación de la percepción de una organización, ¿no? Pero me parece que es bastante representativo de las opiniones o de las percepciones que nos han trasladado organizaciones con las que hemos tenido la oportunidad de trabajar, ¿no? Como no podía ser de otra manera, es un poco el sentir del sector, ¿no? Y no hay nada que nos llame la atención en los resultados. Tenemos solo 52, hay 12 personas ni más ni menos que o bien se han fugado o bien no quieren informarnos de su... Yo diría que la buena noticia es que este ciclo puesto en marcha por la Asociación y la Fundación San Pablo está teniendo este éxito pese a que vengan ponentes como nosotros, lo cual es muy significativo del interés que la materia genera, y yo creo que los mensajes son claros, es decir, estamos en el queda camino, bien por pero votar, todavía por nos favor. queda mucho por recorrer. Sí, perdón, nos hemos quedado atascados en 52, no sé si es que han salido 12 personas o... Sí, ha habido gente. Vale, venga, pues vamos a darle. Vale, tenemos un 60-40, ¿no? Qué maravillosa es la tecnología. Cuando funciona. Cuando funciona, es verdad. Muy bien. Estamos un ¿Alguna poco fuera de cuestión? tiempo, pero no Sí. sé si hay alguna pregunta adicional. Pues nada, muchísimas gracias a todos y a vuestra disposición para seguir avanzando en este tema. Muchas gracias. Gracias. Voy a guardar esto.